tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitada de hoy es una escritora que jamás pensó verse involucrada en el mundo de la literatura. Ha obtenido muchos premios y actualmente se encuentra promocionando su primera novela, Ponerse las alas. Me estoy refiriendo a Alicia Muñoz Alabau. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Elga. Tu refugio desde siempre fueron los libros y la lectura. Pero ¿cuándo aparece tu vocación de escritora y de qué manera la asumiste, Alicia? Bueno, realmente iban en paralelo, porque yo sí, desde siempre efectivamente me refugiaba en la lectura, pero luego también desde muy pronto, prácticamente desde que aprendí a escribir, tenía mi diario y también inventaba historias. Entonces, bueno, yo creo que eran dos caminos que discurrían en paralelo. Me gustaba muchísimo leer, me sentía muy protegida entre los libros, pero luego también siempre desde muy pronto he sentido la necesidad de escribir. ¿Tus estados de ánimo o las situaciones particulares de tu vida te conducían a escribir? ¿Sobre qué escribía Alicia cuando era una niña o adolescente, por ejemplo? Mi escritura siempre ha sido una escritura muy personal. Bueno, yo con el tiempo luego he visto, me he dado cuenta de que era una escritura y sigue siendo de terapia. Una escritura bastante introspectiva que me servía para desahogarme, para entenderme a mí misma, muchas veces también como salida, ¿no? como búsqueda de otros mundos más, pues bueno, más amables, ¿no? Exacto, menos bruscos, menos duros, pero en general estaba basada siempre en historias personales, lo que me estaba sucediendo, aunque camuflado a veces con la ficción. Desde escritura de niña a adolescente, ¿hay diferencias? ¿Hay cambios sustanciales? Yo creo que no mucho, porque siempre fui una niña bastante madura, creo, sí. y las preocupaciones y los intereses, pues creo que iban siempre un poquito por delante de mi edad, por mi carácter y también por la situación personal y familiar. Soy la mayor de 4 hermanos, desde muy pronto tuve responsabilidades familiares y yo creo que eso me hizo crecer muy rápido. Y entonces, bueno, obviamente las cosas que te preocupan cuando tienes 10 años, pues a lo mejor no son las mismas que te preocupan cuando tienes 20, pero en general es una literatura profunda y lo que se escribe son las cosas que salen del corazón. Voy a ahondar un poco más en esto. Ser la mayor de 4 hermanos, ¿de qué manera ha marcado tu vida y la temática de tu obra? Pues como ya te digo, que no hablo de literatura de ficción, que no hablo de cosas que suceden en otros lugares, en otros tiempos, o de literatura fantástica, sino que mi manera de escribir creo que es bastante realista y habla muchas veces de mí misma y otras veces de historias muy cercanas. Pues yo creo que me ha influido muchísimo, me ha influido para ser la persona que soy y por lo tanto, como eso creo que se refleja muy bien en todo lo que escribo, pues yo creo que está ahí, que si uno, bueno, pues que la gente que me conoce mi historia personal y mi historia familiar y pues me encuentra ahí como, sí, como pues eso, como una persona pues que ha intentado estar a la cabeza de su familia en la medida que ha podido, ayudar, ser responsable, y ser fuerte, mis hermanos, sobre todo, ¿no? Intentar ser fuerte. Yo creo que mi madre sobre todo también ha contado conmigo como apoyo muchas veces y eso me ha ayudado a luego poder plasmar determinadas cosas a través de las palabras. ¿Tener el alma muy sensible puede ser perjudicial para quien es así, pero al mismo tiempo beneficioso en el aspecto creativo, Alicia? ¿Sucede eso contigo? Yo creo que sí, que es una ventaja y un inconveniente. Las personas que tenemos cierta sensibilidad, que es posible que por ahí explote, ¿no? la vena creativa, pues tenemos la ventaja de que
muchas cosas las vivimos con muchas situaciones de la vida las vivimos con un apasionamiento pues quizá envidiable, porque somos capaces de sentir mucho de lo que a lo mejor otras personas se pierden, pero al mismo tiempo también cuando vienen situaciones más duras o más dolorosas, pues quizá también sufres un poquito más que el resto de los mortales, pero bueno, afortunadamente también tenemos ahí la literatura para que nos eche una mano en esos momentos. Pero siempre van de la mano, ¿no?, en esos aspectos, porque un espíritu imaginativo, creador, es más propenso al sufrimiento que a la alegría, ¿no es cierto? ¿Crees que es así, no? Sí, yo la verdad es que si me tuviera que describir, pues creo que no he sido una persona excesivamente alegre, o por lo menos, bueno, pues no el alma de la fiesta habitualmente, aunque ya te digo que sí que considero que vivo pues las situaciones positivas también de manera muy intensa, pero quizá sí, más pues bueno, una persona pues más hacia adentro, más pues menos, que exterioriza menos, que tiene un mundo interior muy rico, que le da muchas vueltas a las cosas, que tiene habitualmente muchas preocupaciones, porque bueno, pues sí, un ser muy pensativo, con mucho trabajo interior. Muy reflexiva, sí. que se hace muchas preguntas, pues es difícil que a veces no sentirte abatida por momentos de tristeza profunda. Sufres mucho, ¿no?, en ese aspecto. Sí, creo que sí. Si está claro que lo tuyo es la literatura, ¿por qué no la escogiste como carrera y por el contrario estudiaste filosofía y ciencias de la educación? Bueno, lo que sí que tenía claro desde siempre es que mis asignaturas, mi trayectoria académica iba por el mundo de las letras, y desde luego cuando tuve que ir eligiendo las opciones siempre fueron estas. Estuve tentada de elegir cualquier carrera de letras, hasta filología clásica, porque la verdad es que el latín y el griego también me gustaban muchísimo. También periodismo, por ejemplo. La que menos tentaciones me produjo quizá fue filología en sí misma, porque era una alternativa que tenía ahí, era como que ya formaba parte de mí, que yo la llevaba, me resultaba tan fácil estudiarla, crearla, me resultaba tan fácil escribir, no sé, pues he participado en la revista del instituto, siempre he escrito cuentos, historias, que como carrera no me lo planteaba. Sí, dentro del mundo de las letras, ya te digo, pues bueno, barajé periodismo, barajé filología clásica. Yo creo que fue definitivo al final la profesora de filosofía que tuve en COU, cuando yo estudiaba todavía el sistema era UPICO, y entonces, bueno, tuve una muy buena profesora de filosofía. La prueba está en que de aquella clase de COU, pues 5 personas fuimos a la Facultad de Filosofía, y eso era un porcentaje muy alto, porque filosofía no es una carrera, ni siquiera en mi época, que escogiera mucha gente, ahora supongo que muchísimo menos, pero yo creo que fue un gran triunfo de aquella docente que se llamaba Pilar García. Sí. ¿Te consta que escribir puede ser un método terapéutico o de descubrimiento sobre uno mismo? ¿Lo ha sido para ti? Para mí totalmente, sí. Para mí totalmente, y de hecho me ha ayudado y me sigue ayudando muchísimo. O sea, aparte de mi refugio, es también la manera que yo encuentro de resolver mis dudas, de resolver mi ansiedad, mis momentos críticos, y podría decir que me resulta casi tan imprescindible como respirar. La verdad es que ha habido situaciones, ha habido momentos en los que si no he tenido algo a mano para escribir, lo he buscado. O sea, soy de las que ha llegado a escribir en una servilleta, en un restaurante, o he pedido un papelito, porque de repente, aunque la comparación sea un poco fea, pues es como una especie de náusea y de vómito que te viene y que hay que sacar. ¿Y crees que puedes también curar o dar sanación a la gente que te lee? Pues eso, que era una cosa que no me había planteado, la verdad, y en principio el mostrar mi obra en público es algo bastante reciente, ¿no? Hace unos 10 años o menos,
no escribía para que nadie me leyera. Yo tenía libretas y libretas en casa, pero no era algo que me preocupase en exceso. Cuando ya me animé a hacer pública mi obra, porque bueno, pensaba que sí que aquello tenía forma de relato o luego ya posteriormente de novela, no me había planteado que también podía servir a otras personas, pero bueno, gratamente luego me encontraba con la sorpresa de que sí que hay personas que leen lo que tú escribes, tu escritura, y sobre todo con la novela, que te hayan dicho que les ha ayudado, que les ha reconfortado, que se han sentido identificadas, y bueno, la verdad es que eso es lo más maravilloso de la literatura, ¿no? Que luego entender que tu obra queda completada cuando hay gente que la lee, la interpreta y la hace suya. Y eso sí, la hace suya, de una manera a lo mejor que tú no esperabas, de una manera a veces inesperada, pero bueno, de cualquier forma muy interesante. Tengo entendido que solo te atreviste a leer en público tras ganar un concurso. ¿Cómo se dio eso? Sí, pues como te digo, eran papeles que yo iba amontonando. Y bueno, pues la verdad es que luego ya cuando manejas pues eso, las nuevas tecnologías, ordenador, internet, te das cuenta de que se convocan concursos y premios literarios, pues entonces me llegó una información, era del Colegio de Licenciados al cual pertenezco, me llegó una información de un concurso literario y bueno, mandé un relato... ¿Sin expectativas? Sin expectativas, sin decírselo a nadie, por supuesto, porque no pensaba que... Y bueno, tuve la sorpresa de que gané un segundo premio, me dio mucha alegría y además un empuje muy importante, porque además era un premio, bueno, que en aquella época fue en el 2006, creo recordar. Pues muy bien, ya remunerado y con una cantidad, bueno, bien, importante y bueno, siempre también con el tema de los premios literarios está el mito de que, bueno, pues entre los jurados y tal, que si conoces, que sí, y bueno, sin conocer a nadie, mandándolo sin pensar que podría ocurrir algo y de repente que te hagan un reconocimiento de ese tipo, pues me animó muchísimo. Y luego las personas que más cercanas, mi familia, mis amigos y tal, la verdad que quedaron muy sorprendidos porque bueno, la mayoría de la gente no sabía que yo escribía ni siquiera, porque claro, nunca había manifestado ni nunca había, pues exacto, hecho nada público y ese fue el empujón realmente a partir del 2006. Sobre esto, ¿necesitaste el respaldo del triunfo para sentir que tus escritos tenían valor? Sí. Sí. Fue importante. Fue importante para mí. Nunca había pensado que nada de lo que escribía tenía valor. No, pensaba que era algo mío, muy personal, muy poco importante, que me servía para mí y que no necesariamente iba a servir para otras personas. Y no, la verdad es que no me atrevía. Era, bueno, pues quizá, no sé, falta de autoestima en ese sentido. No creía que estuviera escribiendo algo que mereciera la pena y bueno, pues... ese reconocimiento exterior, pues que no era interesado, que no era gente de tu entorno, ¿no? que te decían escribes bien, merece la pena ser publicado, pues la verdad es que me animó. El relato ganador rendía una especie de tributo a tu madre y fue la semilla que gestó tu novela Ponerse alas. ¿Por qué la transformaste en una historia más amplia y retrasaste tanto su publicación? Pues ese relato fue el germen quizá porque era la primera vez que yo me ponía a escribir sobre otras personas, porque ya te he dicho, bueno, ya habíamos comentado que mi literatura era siempre muy personal, también de vez en cuando se intercalaban poemas y siempre pues sobre todo muy íntimo, ¿no? Sobre las cosas que sentía. Y bueno, yo quería rendir un homenaje a una persona muy importante en mi vida, a la que yo admiraba y que era mi madre, y que creía que había tenido una vida interesante y que merecía, por lo menos, como mínimo, ese tipo de homenaje. Y entonces, bueno, pues mezclando un poco las cosas y intentando hacer una obra de ficción en este caso, para que tampoco se notase y bueno, y la gente tampoco pudiera necesariamente identificar, porque también era como una invasión a su intimidad, pero bueno, quería resaltar bueno, su lucha vital y entonces
el relato se convirtió en ese germen. Primero fue una historia corta con 2 protagonistas, pero que después pensé bueno, que ahí estaba mi madre y que eso merecía la pena ser continuado, y también porque algunas personas que lo leyeron me animaron y dijeron, es que nos hemos quedado, con el relato nos hemos quedado un poco pensando qué va a pasar con estas personas que tú has introducido aquí, y esta historia merece la pena ser contada, y entonces había expectativa, pues me decidí. Luego la verdad es que la novela se quedó ahí en reposo porque no sabía qué hacer, no sabía qué hacer con ella, no sabía si era una novela, no sabía cuáles eran los cauces habituales para buscar, pues eso, editorial. Algunas personas me desanimaron, me dijeron, wow, es muy difícil publicar, es muy difícil contactar con las editoriales, todo te lo van a tirar para atrás, y bueno, hubo ahí un periodo de reposo y de reflexión hasta que me decidí a encontrar editorial. Hace 10 años no te imaginaste en comunicación directa con cientos de lectores que tienes ahora a través de tus historias. ¿Qué has aprendido de tus experiencias con ellos? Pues sobre todo a ser una persona mucho más atenta a las cosas que te rodean, al mundo que te rodea, y estar como alerta a la cantidad de historias interesantes que la gente tiene que contar. Yo creo que soy mucho más empática, dialogante, más, sí, y escucho mejor, eso sobre todo. Estoy más atenta, pues eso, a la cantidad de historias que se me pueden presentar y que pueden merecer la pena, y que tienen interés, y que a partir de ahí puede surgir la idea para un relato, para una nueva historia. Tu preocupación fundamental en tus historias es la mujer. ¿Cómo la reflejas en tus escritos? ¿Cuáles son sus necesidades? Pues fundamentalmente yo creo que una de las necesidades más importantes es darse cuenta de que una misma tiene necesidades, porque bueno, mi observación es que tendemos en muchísimos casos a ocuparnos en exceso de los demás y a olvidarnos de lo que somos nosotras mismas. Entonces me parece muy interesante que una mujer llegue a darse cuenta de que en el grupo de personas del que tiene que cuidar está también incluida ella, y que si no atiende sus propias necesidades y no se siente bien ella consigo misma, pues difícilmente va a poder cuidar de los demás, que es al fin y al cabo el papel que nos toca, nos asignan, o que libre y gustosamente aceptamos, pero que acabamos haciendo de una u otra manera. Pero repito que también tenemos que cuidar de nosotras mismas, a la vez que cuidamos de los demás, o incluso en primer lugar para luego estar fuertes y preparados ayudando a los otros. Se podría pensar que escribes exclusivamente para tu género. ¿Qué hay de los hombres en el universo literario de Alicia? Pues yo creo que un hombre que sea un poquito curioso y que tenga interés en entender un poquito mejor a las mujeres, que siempre tenemos fama de ser muy complicadas, puede encontrar claves, ¿no? en estas historias, y puede encontrar pues bueno, quizá cómo funciona un poco la psicología y este mundo interior femenino, que tiene algunas peculiaridades, pienso, y que merece la pena comunicarlas y que sean entendidas. Yo creo que ahí hay un punto de encuentro interesante para los hombres y las mujeres. Y por otro lado, tus hombres en la novela son muy dependientes y muy cobardes, ¿no? ¿O es una impresión mía? Sí, los hombres de la novela no han salido muy bien parados. Es verdad que, a ver, una novela es solamente describe solamente un fragmento de la realidad. Claro. Algunos, bueno, pues... pero abundan, dicen, ¿no? Es una parcela, es una realidad, quiero decir, es una comprobación, eso existe, no quiere decir que todos sean así, pero a veces en determinadas relaciones, pues... se ha constatado que determinados comportamientos masculinos pues obedecían a esos patrones. Entonces, repito, pues hay otros hombres, hay otras relaciones, hay otras vivencias, hay otras historias, pero las que yo he contado son estas.
Ana, Carmen y Fernanda, las protagonistas de tu novela Ponerse alas, esperan o han esperado de sus hombres. ¿Por qué las mujeres siguen eligiendo sus vidas sobre la base de sus parejas? Sean jovencitas o maduras, profesionales o no, siempre realizan sacrificios por ellos, Alicia. Sí, es esa entrega excesiva que yo te decía antes, ¿no? Con el tema el papel de cuidadoras que se nos ha asignado o que de alguna manera hemos escogido. Yo creo que hay un poco una ¿Ambas cosas tú crees? ¿Que los escogen? Una mezcla de todo, yo creo que sí. Bueno, primero culturalmente, porque eres educada en eso desde que eres muy pequeña, porque para adecuarte exactamente al rol femenino pues tienes que ser entregada. Una buena hija es entregada, una buena madre es mucho más entregada, una buena esposa es entregada. También quiero decir que la definición de las mujeres siempre se hace con referencia a lo que dejan de lado su vida para darse a la vida de los demás. Entonces, bueno, pues es una visión equivocada en cuanto te hace infeliz y en cuanto pagas un precio muy alto dejando de lado tu propia vida. Hay veces en las que se consigue el equilibrio y a mí me parece una vida maravillosa y que merece la pena ser vivida el estar pendiente de las necesidades de los demás y el ayudar y el cuidar de los otros, pero el peligro que corremos siempre es olvidarnos de nosotros mismos, porque a veces ni por tiempo, ni por esfuerzo, ni por ganas puedes cuidar de tanta gente, y entonces la primera que dejas de lado eres a ti. Y algo más, eso se ve en las redes sociales, en las revistas, en las telenovelas. ¿Por qué ese embelezo por los chulos o bacancitos? Por esos con maneras de cínico, sinvergüenza, pillo. En síntesis, por los chicos malos, Alicia. Sí, yo creo que... No sé si habrá alguna tesis doctoral al respecto, quizá algún día me anime Puedes a hacerla, aportar, ¿eh? Pero yo creo que es un clásico en la literatura, en el cine, y bueno, yo como profesora, yo como docente, lo veo cada año en las aulas. La historia de chica buena con chico malote es un clásico, tiene muchísimo más atractivo los chicos malos para las mujeres en general. Yo creo que quizá porque se prestan más o satisfacen más esa faceta nuestra que queremos llenar de cuidar de los demás e intentar cambiarlos, transformarlos, esa vena de madrecitas que todos tenemos. Exactamente, entonces creemos que podemos contribuir ahí a hacer una obra, una buena causa, tenemos ahí una buena causa. Un poco final feliz, ¿no? Nuestra ONG particular, queremos encontrar nuestra ONG particular. Adoptar el cachorrito. Y luego también está el que yo creo que un poco se corresponde más con el rol masculino, tradicional, pues el que es más rudo, más macho, más fuertote, más bruto y por lo tanto tiene un comportamiento un poco menos acorde quizá con las normas y todo esto. Pero es un poco complejo, pero la verdad es que sí que merece la pena ser estudiado, porque yo creo que todas en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de esa tendencia. ¿En qué momento liberas a la Alicia poeta? ¿Tu poesía también tiene mucho que ver con la mujer? Mi poesía tiene más que ver conmigo, creo yo, conmigo exclusivamente. Es una poesía intimista, de reflexión, no es reivindicativa como la prosa, porque en la prosa yo creo que sí que hay esa... Tu vinculación social, hay un compromiso, sí, hay reivindicación, ¿no? hay como del papel de la mujer y del darse cuenta, que nos demos cuenta todos y todas, ¿no? que hay que cambiar determinadas conductas y determinados roles para que realmente la vida de todos pueda fluir un poco más sanamente, ¿no? Y las mujeres tengamos menos dolencias psicológicas y de otras clases. Pero en la poesía, que ha sido siempre como muy esporádica pero también constante, hablo yo creo que exclusivamente de mí misma. Pero la gente puede encontrar cierta empatía, correspondencia con lo que escribes. Sí, también. Porque, claro, refleja determinados momentos de
de amor, de desamor, de duelo, de tristeza, de añoranza, de melancolía, en la cual uno se puede ver reflejado. Pero quiere decir que no estoy describiendo, no es una poesía narrativa, ni estoy describiendo situaciones de otras personas, ni estoy llamando la atención sobre algo que me parezca injusto. Es sobre todo... como una especie de desfogue, ¿no es cierto? Emocional. Sí, es un desfogue emocional. ¿Qué te ha aportado el colectivo Generación Bibliocafé? Bueno, de las mejores cosas que me ha aportado la literatura ha sido la cantidad de personas interesantes que he conocido, que tienen inquietudes similares a la tuya, inquietudes culturales muy parecidas, que te ayudan muchísimo, que te aportan ideas, entre los cuales encuentran amigos, como ahora contigo, que ha sido un placer conocerte, y quizá de los primeros contactos importantes fue con Generación Bibliocafé, que surgió pues, en un local emblemático que había y que tristemente debido a la crisis pues, desapareció, que era Bibliocafé, una mezcla de cafetería y librería muy interesante, donde se hacían talleres, presentaciones de libros, tertulias, y a partir de un taller de autoedición que impartía Mauro Guillén, pues empezaron con un primer libro de relatos en el cual yo no estaba todavía, pero después bueno, hice un curso de narrativa en el cual conocí a Mauro y a otras personas que estaban en Generación Bibliocafé, y muy amablemente me invitaron a colaborar con ellos. Hoy en día es un grupo muy numeroso. Bueno, yo he colaborado con ellos pues creo que ya en 7, 8 o 9 libros de relatos. Es muy importante tener esta referencia, este grupo que además te mantiene vivo, porque ¿no? Cuando convocan una temática para el próximo libro de relatos, pues te incitan a estar donde le vueltas a ver pues qué relato vas a escribir, y luego repito, porque los momentos de compartir, de las presentaciones que nos encontramos y conocer tanta gente que está en tu misma onda y que han sido muy generosos conmigo, pues la verdad es que eso es lo mejor de la literatura, ¿no? Ese tipo de contactos. ¿Tienes pensado publicar otra novela en breve? ¿Hay proyectos en ese sentido? Mi próximo proyecto en solitario sería un libro de relatos que creo que tengo prácticamente acabado, que está en reposo, en ese reposo que tuve la novela. ¿Puedes adelantar algo sobre la mujer? Espero social? que no sea tan largo. En este caso sería sobre el tema del duelo. El duelo, sí. La pérdida. Varios, sí. Pues también, porque personalmente en pocos años se me acumularon varios duelos y tuve la necesidad de estar escribiendo sobre eso. Entonces de repente encuentras que hay toda una serie de material, casualmente es como piezas de un puzzle que acaban encajando, y te das cuenta de que has escrito un montón de relatos que en el fondo tienen esa temática común, porque aunque bueno, aparentemente no parece que tiene ese tema de fondo, y luego te das cuenta de que sí, y que son duelos a lo mejor diferentes, pero que todos acaban confluyendo en el mismo punto, ¿no? En cómo resolvemos esas situaciones tan difíciles de la vida en las cuales pierdes a alguien muy importante para ti y tienes que seguir adelante igualmente. Sí o sí. Sí o sí. ¿Eres una mujer que lo da todo por amor? Tengo una compañera a la cual le he contado muchas intimidades, una compañera de trabajo y también buena amiga, que me dijo una ocasión que quizá mi problema es que era una kamikaze del amor, que cuando me enamoraba es que lo daba todo, y era claro, kamikaze. Yo creo esa palabra me encantó, yo creo que me describe muy bien, y a pesar de que muchas veces te haces a ti misma la propuesta de bueno, hay que ir con cuidado, hay que ponerse corazas, hay que poner barreras, que no te vuelva a pasar, que no te hagan daño, que yo creo que bueno, como te decía al principio de la entrevista, pues las ventajas y los inconvenientes de ser una persona muy sensible es que lo vives todo muy intensamente, y la verdad es que quiero vivirlo de esa manera. Al principio intentas ir con pies de plomo, pero llega un momento que te lanzas totalmente, porque dices, mira, yo creo que merece la pena ser vivido, merece la pena disfrutarlo, merece la pena apasionarse, y si luego sale mal, como no somos pues eso, pitonisas, ni sabemos lo que nos va a deparar el futuro, pues lo que has vivido ya lo has vivido, y
Y recoges Y dos eso que- pedacitos, dos Y eso pedacitos que de te llevas corazón. por delante, y si tienes que recoger pedacitos, pues de alguna manera, si ya te has equivocado otras veces en la vida, quizás sepas hacer la recomposición pues más, de una manera más artística. Alicia, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por esa oportunidad. Es una persona muy sensible, de la cual hay que aprender muchísimo, a arriesgar. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Elga. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Elga Arreategui. Si quieren acceder a más entrevistas, pueden entrar a mi blog www.elgarreategui.blogspot.com.es. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.